Inicia Al Rescate de Padres, un podcast en el que la psicología infantil y la neurociencia se unen para ayudarnos en los retos de la crianza. Hoy, en Al Rescate de Padres, hablaremos sobre los padres que seremos y los niños que fuimos. Nos acompañan la psicóloga infantil Joana Quiroga y el neurocientífico Sergio Rodríguez. Estamos entonces en nuestro primer podcast de Al Rescate de Padres, en donde pues se nos ocurrió a los psicólogos intentar mirar cuáles son verdaderamente las pautas que podrían ayudar a la crianza y sobre todo a cómo ser mejor papás. Y el inconveniente, porque es un inconveniente, es que al final, además de psicólogos, somos papás y hemos tenido que enfrentar esos problemas. Tú como psicóloga infantil, de manera particular, ¿cómo fue realmente ser mamá? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue el momento? ¿Cómo está la teoría puesta? Sobre todo un trabajo psicológico de estudios de muchos años y después centrarlo en lo que realmente significa hacer eso. Bueno, Sergio, realmente ha sido bonito pero complejo, ¿sí? Desde mi visión como psicóloga puedo decir que he tenido herramientas, pero la realidad es otra. A veces uno se encuentra con todos los procesos psicológicos por los que pasa una mujer cuando tiene sus hijos y enfrentarse directamente a lo que es el temperamento de tu hijo, a lo que tiene que ver con de pronto esas diferencias que tienes tú con él o con ella, hace que el tema se torne un poquito más complejo, porque es como poder mirar lo que tú idealizas de tu hijo y la realidad que es tu hijo. Entonces sí ha sido un poco complejo, sin embargo debajo de esa complejidad pues está el amor natural de papá, ese anhelo que pues aparte como mamá teníamos de tener una vida y pues poderla orientar en el camino. Entonces ha sido muy bonito tener herramientas, enseñarlas a los padres, incluso a mi esposo también, que no tiene nada que ver con esto de psicología, y poder darle herramientas a esa niña que tenemos y poderles brindar más que todo a los papás esa solución, de pronto esa herramienta, para que ellos también aborden muchos mecanismos, muchas inquietudes que tengan en el camino desde la experiencia como mamá y como psicóloga. Entonces, en conclusión, ha sido un poco compleja porque uno espera algo, pero basado en el amor yo pienso que es la base primordial para que todo se resuelva y se pueda llevar de la mejor manera. Pero mira que, por ejemplo, no sé, cuando uno es psicólogo, en mi caso siendo neuropsicólogo, y yo no trabajo niños, trabajo realmente son adultos o adolescentes, o estoy en otra etapa, pues todo el mundo piensa que uno tiene como las estrategias, las cartas, las formas para operar. Y digamos que al principio, antes de tener 2 hijos en este momento de mi vida, uno asumía que las tenía, pero enfrentarse a la realidad de la indisciplina, por ejemplo, de los vínculos emocionales, del manejo emocional, del manejo también de los procesos académicos de los niños, del día a día, de soportar la vida de uno también como papá y como ser humano, pues se generan muchos inconvenientes que por más teoría que haya y por más herramientas, pues no se logran. Entonces quisimos crear como este podcast, ¿no?, entre 2 psicólogos, no para darles las recetas exactas de cómo solucionar los problemas, sino para abrirnos de pronto un poco más y contar cómo es de nuestra experiencia. No es porque tengamos todas las formas habidas y por haber para solucionar problemas, pero sí como desde nuestra experiencia podemos encontrar de pronto caminos y poder ser al rescate de algún padre que esté por ahí. Bueno, Sergio, partiendo de esa premisa, yo quisiera hablar un poco sobre el tema de poder sanar un poco nuestra propia vivencia para que con base a eso tengamos el amor general, genuino, para con nuestros hijos. Entonces siento que cuando uno como papá busca un equilibrio, primero en pareja, porque finalmente hay que hablar de algo importante, y es que queremos hablar aquí abiertamente de cómo tú construyes una casa, cómo te vas a ir a vivir en pareja, cómo tú piensas vamos a irnos y necesitamos que nuestra casa tenga un estudio, un balcón, X o Y, y nosotros empezamos a plantearnos la vida desde ahí. Pero cuando vamos a ser papás, a veces uno no se detiene en el mundo a decir, bueno, ¿cuál va a ser la crianza que podemos tener? ¿Cuáles han sido tus vivencias de niño? ¿Y cuáles han sido mis vivencias como mamá? Para que desde ahí podamos empezar a construir la crianza que vamos a dar a nuestros hijos. Entonces sí me interesaría hablar desde la base con un papá de ese cuestionamiento donde
queremos empezar a rescatar padres desde allí, desde poder observar qué es lo que hemos vivido en nuestra vida, ¿sí? Desde nuestra infancia, para que esas sean las bases principales que queremos dar en pareja a un hijo. Entonces me parece fundamental que nosotros empecemos a hablar un poquito sobre lo que repercute en la vida de nuestro bebé, del bebé que va a nacer y que va a empezar a formarse en nuestra vida, nuestras propias vivencias de infancia, ¿sí? Creo que desde allí podemos empezar a hablar un poco en este canal y en este camino que vamos a hablar como psicólogos, de ese impacto que tiene la infancia de nosotros, nuestras experiencias, en lo que vamos a hacer como papás. Porque tal vez ese es el mayor encontrón que podemos llegar a tener en la maternidad real. O sea, como yo pienso, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto de crianza respetuosa, de disciplina positiva, todo eso se queda como en la teoría, como tú dices, pero cuando lo vamos a aterrizar a la práctica real es como, me frustra que mi hijo no me haga caso, ¿sí? Me frustra que si yo le doy una indicación, mi hijo no siga esa indicación y me toque repetirle de cuántas veces, hasta que yo como adulto, con mis vivencias, mi aprendizaje, la tradición que vengo aprendiendo, pues estallo y le voy a pegar el grito. Hasta dónde impacta todo toda esta generación que tenemos atrás, el comportamiento de nuestros niños de ahora, ¿sí? Sabemos que los niños obviamente ahorita tienen un comportamiento totalmente diferente, tenemos docentes que incluso se están empezando a preparar para otro tipo de educación, pero realmente la base está en cómo fui formada yo, porque con esa base es como prácticamente los papás del mundo real, sin hablar acá de psicología, estamos enfrentando la maternidad. O sea, ¿qué es eso que yo tengo como herramienta base para poder darle educación a mis hijos? Y cuando vamos a hablar de eso, la educación básica que yo tengo de mis papás a veces han sido faltas de apoyo emocional, una educación un poco reprimida en cuanto a los niños no pueden hablar, no pueden decir X o Y, ¿sí? Entonces todo esto es lo que nos ha afectado. Ahora que llega la crianza respetuosa y amorosa, pues como psicóloga me gustaría darle a los papás ese equilibrio, ¿sí? Hablar de un equilibrio donde sí la crianza amorosa y respetuosa habla de unos límites, de unas consecuencias, de tener un poco de orientación hacia nuestros hijos, no es permisividad, no es dejarlos hacer lo que quieran, no es poderles decir siempre que no, sino tener unos límites, y por el otro lado basarnos en ese amor y tal vez en ser esos papás que alguna vez no tuvimos y que queremos hacer, porque prácticamente este es el punto central, que todos los papás queremos cambiar esos patrones y hacer una cosa diferente a lo que fuimos, y tal vez darles más oportunidades a nuestros hijos. Y pienso que esa es la primera pregunta de nuestro primer programa, y es, ¿me tocó ser papá o mamá? ¿O decidí ser papá y mamá? Mira que una de las cosas que uno más estudia desde el punto de vista cerebral es el sistema de generación de creencias. Muchas veces las personas dicen, no, tuve un inconveniente o fue algo no planeado, me tocó ser papá. Pero realmente lo que uno evidencia es que uno, desde el momento en donde tuvo una figura paterna o materna, presente o ausente, está construyendo ese imaginario de ser papá o de ser mamá. Y yo pienso que sería muy bueno arrancar mostrándole a las personas que antes de decir si me tocó ser papá o decidí ser mamá o me tocó ser mamá, es hacer una introspección, devolvernos en el tiempo y mirar con la figura de papá o de mamá que se fue construyendo desde el momento cero. Yo quisiera que me contaras, Lady, ¿cuál fue esa mamá que usted siempre pensó ser, quiso ser, o se construyó a partir de falencias o también de ganancias que tuvo a lo largo de su niñez? Bueno, yo vengo de una familia de media, la normal, la cotidiana, con un padre que sin saberlo hizo crianza amorosa todo el tiempo, ¿sí? Mi papá fue una persona muy respetuosa, muy presente, con una mamá que tal vez en el afán de querer no repetir su historia, pues tuvo mucha tradición, ¿sí? Entonces, una mamá bastante exigente. Tuve pues temas en mi infancia, y es que no siento que haya sido maltratada en el caso, digamos, de una pela, un correazo, un golpe, pero sí en términos psicológicos existe otro tipo de maltrato también, y a veces es esa sobreexigencia que le damos a nuestros hijos. Entonces, en el caso de mi mamá, tal vez ella siempre vio en mí una niña muy puestecita en su lugar, muy de su casa, muy perfecta,
y hubo mucha exigencia en ese entorno. Entonces eso también entorpece un poco el tema de poder uno ser muy natural, ¿sí? O sea, siento que desde ese punto hubo mucha exigencia y podemos encontrarnos con muchos padres y muchas personas que, si bien uno dice, bueno, yo soy profesional, yo tengo mi familia, todo está perfecto, en el fondo hay muchas cosas y muchas carencias que uno tiene que empezar a escuchar y a mirar para uno poder darle a sus hijos lo mejor. Entonces, sí, tuve como un contraste. Ahora, como siempre, uno a veces agradece a la pela y realmente uno no es por lo que uno fue, sino gracias, o sea, como que uno sobrevive, más allá de que uno diga, no, gracias a que mi mamá me pegó, fue dura conmigo, yo soy lo que soy. Mentiras, es como a pesar de que mi mamá fue así, yo pude encontrar como otra solución y otra respuesta a mi vida. Entonces, en el camino, pues me encontré con familia muy presente, viví bastantes cosas de fondo, tuve una familia donde hubo maltrato, familia, digamos, cercana, tíos, primos y demás, donde vengo de una familia de maltrato, incluso muchas veces de delincuencia, que no afectaron directamente mi entorno, pero que sí pude observar mucho. Entonces siento que gran parte de lo que yo soy hoy es de la observación que he tenido de mi entorno, sí, de poder cambiar un poco el paradigma, porque siento que todas las personas que nos dedicamos a este trabajo infantil, a este trabajo con niños, tenemos que sanar mucho. Somos personas bastante sensibles que por medio de los niños y de esos grandes maestros podemos como resolver un poco esa infancia que no fue resuelta en su momento. Adicional a eso, pues bueno, yo estudié arte escénico y el arte también fue para mí un medio, una salida por la cual pude encontrar como una terapia de manera natural, donde empecé a trabajar con mi cuerpo, empecé a perdonar sin siquiera saber que estaba perdonando, ¿sí? Es empezar a entender y a comprender a mis padres desde otra visión, desde una visión un poco más amorosa. Y a veces siento que eso es lo importante en la vida, porque uno a veces se escuda un poco de decir, bueno, es que yo me he encontrado con casos donde me dicen, Johanna, es que tú tienes toda tu vida resuelta, o sea, tienes una familia muy bonita, tuviste a tus papás desde siempre contigo, pero ¿cómo haces? O sea, el diario, o sea, como que la vida es otra cosa. Y yo puedo decir que estoy muy feliz de tener la familia que tengo, pero esto ha sido un proceso de mucha conciencia de todos los años que he estado estudiándome, preparándome, sintiendo y sobre todo como hablando con el lenguaje del amor, ¿sí? Que es como la base de todo, es poder ver esas historias y decirles a todas las personas que nos escuchan, sé que tuviste una vida difícil, todos tenemos una historia detrás de, pero lo importante es hacer una pausa en el camino y saber qué es lo que tú realmente quieres, ¿sí? Qué es lo que tú quieres perdonar, qué es lo que tú quieres hacer de ti y cuál es ese equilibrio que tú buscas mentalmente, porque muchas veces los papás o las mamás se escudan de decir, no, es que yo le pego a mi hijo porque es lo único que me funciona, lo único que sirve, porque mi hijo no me hace caso, pero ¿qué otras herramientas has estado aprendiendo en el camino? Si solamente te basas en tus experiencias personales. Entonces es saber qué tanto, ser un poco consciente de qué tanto ha afectado mi vida, ese patrón con el que yo vengo, ese estilo de crianza que tuvieron los papás, a veces muy autoritario, a veces muy permisivo, y qué de eso logré sacar yo para poder ahora brindarle a mi hijo. Ahora bien, no solamente hablando desde mi posición, sino tú como papá también te das cuenta, pues el rol paterno que juega un padre. Entonces, por ejemplo, mi esposo, que no tiene nada que ver con psicología, es poder enseñarle desde el amor, desde el respeto a lo que él hace, a su crianza también tradicional, y poder encontrar un equilibrio entre los dos para brindarles a nuestros hijos. Entonces yo puedo decir que en mi vida y en la vida de las personas que nos escuchan, lo importante es hacer conciencia de dónde venimos y qué es lo que queremos realmente cambiar para poder equilibrarnos. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un juego? Un juego para que también las personas que nos estén escuchando o viendo lo hagan en su casa. Uh-huh. Y es un juego de como intentar recrear el papá que se está dibujando, la mamá que se está dibujando desde que nacimos. Uh-huh. Resulta evidente que nosotros estamos construyendo desde el momento en el que nacimos una figura de papá y de mamá que más adelante se va a replicar. Ya sea que nos toque ser papás porque, no sé, hubo de pronto un descuido, o porque decidimos ser papás y estamos convencidos de ello. Desde el punto de vista cerebral, que es el que podría yo decir, hay 4 momentos en la historia de uno súper cruciales: de 0 a 2 años, de 2 a 7, de 7 a 14 y sobre todo 21 a 33. Mira que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando descubrí que en Rumania, por ejemplo,
un dictador tomó la decisión de decirle a los papás que tenían que tener más hijos o si no les cobraban un impuesto. Pues en Rumania toda la gente empezó a tener hijos, pero no los podían mantener, nada. Los dejaron botados. Lo que hizo el dictador fue coger a los niños y los puso en el mejor lugar, con la mejor comida, todo con las atenciones, pero no podían consentirlos. O sea, no podían tener ningún tipo de apego de afectivo con ellos. Y lo que me pareció extremadamente doloroso es que esos niños que de 0 a 2 años no tuvieron la posibilidad de un abrazo, de que les dijera que los quería, de que de pronto los consintieran por pequeño que sea, tuvieron problemas muy graves cognitivos de desarrollo neuronal que no pudieron ser resueltos más adelante. Entonces, hagamos eso. ¿Quién era? Es imposible recordarlo, ¿no? Porque uno hasta los 3 años empiezan los recuerdos. Pero ¿cómo era Lady? Y cada uno que nos está escuchando desde su casa, Lady Joana, de 0 a 2 años. ¿Cómo era esa niña de 0 a 2? Bueno, yo quiero hacer ahí como una pausa, y es decir que, bueno, nosotros realmente no recordamos por términos de memoria lo que éramos, pero todo ese impacto, como tú dices, todo ese vínculo, todos esos tipos de apego quedan muy marcados a nivel corporal en nuestro cuerpo, ¿sí? A nivel inconsciente, un poco lo que nos hablan y lo que nos dicen. Y prácticamente que ese lenguaje que tienen nuestros padres con nosotros de 0 a 3 años se vuelve como esa voz interna que yo tengo de adulto, ¿sí? Todo eso que yo a veces me digo no puedo, no sé, gran parte viene de algo que está muy arraigado a mí, que aunque yo no recuerde, siempre está. Entonces cuando tú me preguntas, bueno, Joana, ¿qué es eso que tú recuerdas de ti de 0 a 2? Pues yo te puedo decir nada, pero realmente cuando uno hace esa conciencia como psicólogo, uno dice, sí, hay muchas cosas que pasaron. Vuelvo y te digo, sé y me imagino y siento que fui una persona muy tranquila, ¿sí? Mi temperamento fue un temperamento muy, muy pausado, un nivel de actividad no muy alto. Y desde ahí pues siempre hubo como esa idea que se forjó en mí, en que yo soy la niña perfecta, entre comillas. O sea, soy la niña que se queda quieta, que es juiciosa, que hace todo. Pero entonces al mismo tiempo hubo un estándar muy alto. Entonces cuando tú me preguntas quién es esa niña de 0 a 2 años, yo puedo decir que fue una niña muy tranquila. O sea, una niña que tal vez era la niña perfecta. Ahora bien, de lo que me dice mi mamá, que eso se convierte en los recuerdos de uno, ¿sí? Mi mamá me dice que era una persona muy esquiva, que no me gustaba mucho que la gente se me acercara. Entonces ahora que yo comprendo un poco más cómo es el funcionamiento de los niños, yo puedo decir que en temperamento, por ejemplo, puntuaba muy bajo ante lo novedoso. Cualquier cosa que fuera novedosa para mí era como no me gustaba, lo negaba, y siempre quise estar muy cerca de mi mamá, ¿sí? Una fiesta infantil, siempre estaba con mi mamá. De 0 a 2 años fui una persona muy tranquila porque siempre he tenido un nivel de actividad muy bajo, y eso aparentemente es como ser una niña juiciosa. O sea, nosotros a veces como padres tenemos la idea de que un niño juicioso es un niño que tiene quietud. Y este tema de juicioso es muy ambivalente, muy abierto, y no hay forma de decir realmente que es juicioso. O sea, juicioso de hecho es una palabra muy colombiana, donde viene del juicio y no tiene nada que ver con lo que nosotros concebimos como juiciosa. Entonces, si lo hablamos en términos generales, puedo decir que fue una niña juiciosa. Si lo hablamos en términos psicológicos, un poquito una niña de nivel de actividad bajo. En mi caso fue diferente, ¿no? Mi mamá, yo vengo de una familia pues de estrato medio bajo, más bajo que medio, y mi papá en los primeros 2 años de vida es un padre totalmente ausente, y vivo con mi mamá totalmente alejado. Esa condición precisamente forjó en mí, cuando me hablan de los 0 a 2 años, una persona extremadamente introvertida. Introvertida era que no salía del mundo en donde estaba yo recreando mi vida, que era el patio de una casa, de un inquilinato. Realmente el inquilinato en Colombia, para otras personas que me están escuchando en otro lugar, es un lugar donde varias familias alquilan una pieza, acá se llama pieza, un cuarto, una habitación para poder vivir. Y en esos primeros 2 años de vida del aislamiento, porque mi mamá tenía que trabajar y demás para poder cumplir con las necesidades, pues se crea ese primer Sergio, digámoslo así, que no le gusta ver el mundo ni le gusta explorar el mundo, o sea, totalmente aislado. Y algo que pasa, por ejemplo, a los 2 años, y sobre todo de 2 a 3 años, que marca mucho la conciencia que más adelante forjará
mi idea de ser padre, es que a los 3 años hay un momento que uno recuerda cuando niño, que es cuando tiene que ir a comprar los regalos de Navidad o la época de Navidad, ¿no? Algo súper marcado. Es más, creo que mi primera imagen mental que tengo de esa etapa es un regalo de Navidad que se da en esa época de diciembre. Pero lo más raro es que lo que recuerdo de ese momento es que vamos a el famoso San Andresito en Colombia, que es donde se compraban los regalos de Navidad baratos. No, me imagino que ustedes también iban a San Andresito. Claro, todavía incluso todavía existe. A comprar los regalos de contrabando para que salieran más baratos. Pero recuerdo que compramos yo hasta ahora no sé cómo se llama, en esa época no sabía, un caleidoscopio. Uno ponía un ojo y jugando con las formas veía muchas luces. Era un espectáculo de regalo. Yo decía, me van a regalar un caleidoscopio. O sea, me sentía el niño más favorecido y privilegiado por el caleidoscopio y el Pato Donald. Pero después llega el día y no aparece el caleidoscopio, aparece otro regalo diferente. Le cuento a mi mamá que ese papá ausente que me fue a llevar ese día a San Andresito a comprarle el caleidoscopio, iba a comprar eso, pero que no estaba en los regalos. Y ahí se descubre que mi papá tenía otro hijo, que era un hermano mayor del cual yo no conocía, y que el caleidoscopio era para él. Ese es mi primer golpe cognitivo que tengo marcado en mi memoria, que empieza a crear el papá que soy hoy. Y es para que cada uno que nos esté escuchando se empiece a dar cuenta que el inicio de ser papá no inicia cuando le dicen que su esposa o su novia o su pareja quedó embarazada. O cuando uno le dicen que nada de eso. Inicia en esas primeras construcciones de figuras paternales y maternales que van a tener sentido más adelante. Bueno, eso es de 0 a 3. Y pasamos a una etapa súper crucial, que son los 7 años, ¿no? Que es donde se genera otra maduración cerebral muy importante. Psicológicamente hay una teoría que dice que, por ejemplo, de 0 a 2 años uno genera una vinculación afectiva con la figura del sexo opuesto, muy psicoanálisis. Si es un niño con la mamá, si es una niña con la figura paternal. Después pasa con la etapa de narcisismo, lo cual uno podría decir que sí, porque uno de 3 a 5 solo piensa en yo, y prestar un juguete es imposible. Pero llega un momento que en el psicoanálisis se estudia mucho y es de 5 a 7 y es la elección del objeto frente a una figura del mismo sexo. En este caso, la construcción con mi papá y en el caso tuyo, la construcción de la vinculación con tu mamá. ¿Cómo fue tu relación a los 7 años con tu mamá en esa etapa? Bueno, a mí me gusta mucho hablar del temperamento y creo que voy a ser como muy reiterativa con esto porque eso es un tema del cual uno no habla mucho porque uno no tiene el conocimiento. Pero el temperamento, para las personas que nos escuchan, es todo aquello con lo que yo nazco, o sea, genéticamente es como nace un niño y pues prácticamente con lo que va el resto de su vida. Quiero hacer ese paréntesis. Con un niño hasta los 18 años uno no habla de personalidad, sino habla de temperamento. Ese temperamento es el que nos marca prácticamente cómo es ese hijo, cómo es esa persona, esos niños que vemos a veces, como tú dices, entre comillas, introvertidos o extrovertidos, a veces tienen que ver con parte de los rasgos del temperamento de cómo es mi hijo. ¿Qué pasa? Que muchas veces o anteriormente, pues eso no se sabía, no se evaluaba de eso. Y es importante saberlo, ¿por qué? Porque eso es una base en la cual yo empiezo a tener mi relación con mi hijo. Cómo es mi temperamento como mamá y cómo observo el temperamento de mi hijo. Cuando yo hago esto, se genera algo que se llama una bondad de ajuste y es mirar qué es lo que yo como mamá, siendo tan diferente o a veces tan igual, tengo que ajustar de mí para poderle dar esas necesidades al temperamento de mi hijo. En ese caso y partiendo de allí, pues te puedo decir que la bondad de ajuste de mi mamá era nula, porque mi mamá y yo somos un contraste total, o sea, yo soy el agua, ella es el aceite, y nosotras no teníamos mucha conexión directa con que ella se ajustara a lo que yo era, ¿sí? Entonces ella tal vez me vio a mí como esa niña tímida, introvertida, como te digo, que no quería salir de detrás de su mamá, y todo el tiempo fue como esa voz de hágale, usted puede, no sea tímida, enfréntese, hágale pues, y ahí ya pienso que la bondad de ajuste de ella, como fue tan poca, generó un poco de separación en ese vínculo, o sea, sentía que mi mamá a mí no me entendía, ¿sí?
Por el contrario, la bondad de ajuste de mi papá, sin saber de temperamento ni nada, pues era muy similar. Mi papá y yo somos muy parecidos, dos personas muy sensibles, que nos fijamos mucho en los pequeños detalles. Y en ese aspecto, pues mi papá fue un poco más, como que ajustó mucho su bondad y yo me sentí mayor conexión con él. Entonces a veces es importante que podamos evaluar desde dónde viene esa relación con mi mamá. O sea, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno juzga, no, es que mi mamá no me entendía, mi mamá quería que yo hiciera X o Y, pero no nos damos cuenta que tal vez ella es tan diferente a mí que ella quiso buscar como en mí lo que ella no tenía. Cuando yo lo veo ahora como adulta, como psicóloga, como mamá, pues tengo mucho cariño y mucha compasión con ella porque puedo decir, ok, mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía, con las herramientas que tenía y lo único que quería era mi bienestar. Sabemos que en muchas familias hubo maltrato, hubo abandono, ¿sí? Y bueno, todo esto forjó el sistema que se llama el sistema de apego, como tú dices, donde nosotros podemos decir, bueno, tuve un apego seguro, un apego inseguro, y eso en los 7 años es muy crucial, porque pienso que en los 7 años tú generas mucha identidad, y para los niños sentirse apoyados, escuchados y queridos forja gran parte de lo que va a ser su personalidad de adulto, ¿sí? Forma esa conexión entre mamá e hijo. Por eso es importante que nosotros podamos observar a nuestros hijos, que tengamos esa sensibilidad parental donde yo diga, ok, así es mi hijo con estas características, tal vez iguales o diferentes a las mías, y qué es eso que yo tengo que hacer para poderlo escuchar y poder ser como esa mamá que a veces no tuve o que fue ausente. Entonces con mi mamá pues siento que no hubo mucha conexión a esa edad. Siempre he sentido a mi mamá una persona muy tranquila, muy fresca, muy diferente a mí. Yo era muy preocupada. Entonces te pongo un ejemplo puntual. Yo era la que decía, tengo que hacer una cartelera, me tiene que quedar bien, y mi mamá, tranquila, haga lo que puede, si no le queda bien, pues la repite, eso llévelo así, si se equivocó, pues borre, y yo era la que tenía que borrar, que todo me quedara perfecto, y a veces sentía que ella no me comprendía la situación. Entonces tal vez ese fue el punto donde yo empecé a observar que mi mamá y yo realmente conscientemente éramos como muy diferentes, y sentía que ella nunca me entendía, sí, era como lo que forjé con esa figura opuesta. Y con mi papá, pues bueno, con él sí, como te decía anteriormente, forjé algo muy, muy fuerte, un vínculo donde no había muchas palabras. Mi papá pues era el proveedor de la casa, pero el tiempo poco corto que él estaba con nosotros, con mi mamá y conmigo, siempre era un tiempo de calidad. Entonces, él, por ser el sexo opuesto, siento que marcó mucha protección en mi vida. Siento que me dio un apego bastante seguro, y siento que pues siempre ha sido como mi figura principal en la vida, como tú dices, desde la que me dice realmente cuál es mi norte, mi oriente, ¿sí? Para ahorita conseguirme una pareja que también pues considero que afecta mucho y que tiene mucha relación. Y bueno, Sergio, cuéntanos un poquito, porque yo hablo mucho. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu sistema. Estaba pensando, y ya va la respuesta, no es que la quiera evadir, en que evidentemente la figura paterna inicia desde cero, desde que uno nace, y esa construcción es la que va a definir el padre que uno va a ser o la madre que será en el mañana. Y yo pienso que a veces lo que tocaría hacer cuando nos enfrentamos frente al miedo de ser padres, porque genera miedo, todo lo que sea novedoso instintivamente va a generar miedo, así uno lo decida, así esté súper convencido, va a generar algo de miedo, es poder mapear y construir o reconstruir esas imágenes para pues poder afrontar de la mejor manera lo que se nos viene en el mañana, que es una vida, casi nada. Por eso con tu pregunta, cuando yo intento crear la vinculación con mi padre de 5 a 7 años, ya entendiendo, por ejemplo, que al principio tenía una familia diferente, que nosotros teníamos la otra familia, que después termina siendo la que es porque deja a las otras, o sea, todo ese conflicto que uno empieza a tener en las primeras etapas, que ojalá en próximos programas hablemos mucho de eso, sobre qué significa ser, o qué significa para un niño saber que tiene 2 familias, 3 familias, que no hace parte de un núcleo, sino que son núcleos disgregados, y cómo eso de pronto tocaría saberlo manejar para que en el mañana pues, se puedan afrontar muchas dificultades o posibles frustraciones que se puedan generar, y lastimosamente a veces casos
de fenómenos neuróticos especializados frente a esta situación es que intento ligarme a mi papá de muchas formas, ¿no? Intento ligarme, o sea, como que instintivamente yo busco agradarle a él, ¿no? Agradarle como sea. Pero no puedo, Joana, no puedo. Intento que me gusten los carros, la mecánica, y no me gusta la música. Intento quedarme, no sé, por ejemplo, viendo la Fórmula 1, lo que le gustaba, que eran los autos y eso, y no me agrada nada. Y empiezo a alejarme cada vez más. Empiezo a descubrir sobre esa etapa, más o menos 5, 6, 7 años, que los papás le dicen te quiero a los hijos. Yo jamás escuché, sino hasta después de los 24 años, un te quiero de una figura paterna. Muchas veces la gente cree, y creo que ojalá nos estén escuchando y viendo y haciendo énfasis en esto, que la ausencia de un estímulo conlleva en el futuro la repetición de esa ausencia. Y hay veces que sí, pero hay otras veces que no. A la verdad, cuando empiezo a sentir eso en esa etapa, y cuando hablaremos más adelante de lo que pasa en el transcurso de nuestras vidas más adelante, es lo que me va a permitir, por ejemplo, tomar las decisiones para poder construir la mejor figura paternal que hay. Pero, y acabo de poner un pero y me voy a saltar en la etapa de 7 al momento en que soy papá, a los 30 años, cuando tengo a mi hijo por primera vez en las manos, así que me lo dan, que es el momento más espectacular que puede tener un ser humano. Yo lo que siempre digo es que cuando yo agarré a mi hijo y me lo entregaron, era como si me estuvieran entregando un pedazo de pierna mía. O sea, no lo sentía una persona diferente, era como si estuviera agarrándome a mí mismo, diferente a mi segundo hijo, totalmente diferente a mi hija. O sea, algo totalmente, una sensación diferente, ya hablaremos de ello. Pero cuando yo lo agarro, lo primero que mi cerebro activa es la figura de mi papá. Y lo llamo. Y le digo que es la persona que más he amado. Y si me pregunta ahorita por qué, no le podría decir la razón exacta. Es como si esa ausencia de pronto y unos manejos especiales, que no fueron dados con intención, obviamente, ayudaron a poder sentir la paternidad de la mejor manera posible. Y tal vez ahí está la clave de la terapia psicológica. Está en que la ausencia puede ayudar al cerebro a marcar presencia. Claro. Y que así yo esté ausente, tenga una figura ausente, tenga conflictos, tenga de pronto figuras no realizadas todavía en mi sistema de creencias, en el que tuve muchos inconvenientes en la vida, con esas ausencias está todos los mecanismos y toda la energía para convertirlo más adelante en una gran presencia. Claro, o sea que mira que ahora que tú dices eso pienso en algo, y es que como seres humanos uno vuelve al origen, ¿no? Entonces uno dice, ok, si yo tuve un padre presente, pues ¿qué quiero yo? Presencia para mi hijo, o sea, siempre volvemos a lo natural, al amor. Pero cuando yo no tuve ese padre y no tengo a veces como muy marcada esa figura en mí, yo tengo dos opciones: o repetir el mismo ciclo y poder decir, vamos a, inconscientemente todo esto, ¿no? Vamos a repetir lo mismo, voy a generar a veces desde un sistema de apego muy evitativo como a estar presente con nuestros hijos. Pero también tenemos el otro lado, que es el que tú dices, es poder ver y decir qué es lo que yo no tuve y qué es lo que ahora sí quiero dar, ¿sí? Desde esa ausencia que tú hablas. Entonces es muy lindo porque muchas personas que han tenido bastante carencia afectiva por parte de esa paternidad, ahora están tratando de darlo todo para ser esos papás que no tuvieron. Entonces me parece muy lindo pues esto de rescatar a papás desde allí, desde poder decir, tal vez no tuvimos las mejores herramientas, a veces sin ánimo de juzgar a nuestros padres, pero ¿qué es eso que vamos a hacer desde ahora para que nosotros podamos empezar a ser esos papás diferentes, sin importar digamos como las circunstancias actuales, ¿sí? A veces, mira, yo te digo, yo trabajo con muchos papás que tienen, por ejemplo, todas las posibilidades económicas, pero esas carencias no han sido todavía resueltas, ¿sí? Y viceversa, o sea, gente que viene muy de abajo y que ha generado un poco de conciencia de qué es lo que yo no quiero repetir. Entonces pienso que eso de Papás al Rescate nos compete a todos, es poder decir, todos estamos en este mismo sistema, todos somos de esta misma generación, esta tradición donde hubo abandono, golpe, donde hubo faltas, ausencias,
y qué vamos a hacer ahora en esta generación. O sea, que es ese aporte que nosotros como dos psicólogos siendo papás queremos empezar a darle a este mundo para que los papás se escuchen, para que dejen de generar culpas, para que dejen de pensar, no, es que eso es allá ellos porque ellos saben, porque son psicólogos y tienen herramientas. Precisamente es eso, es poder empezar a abrir desde el origen quién fui yo. Tal vez esta es la reflexión con la que toda la gente se tiene que ir. O sea, ¿cuál fue esa infancia mía? ¿Cómo me marcó de 0 a 2, de 3 a 7? ¿Sí? Como todos esos episodios de mi vida donde yo diga, claro, yo tuve una ausencia de X, tuve una ausencia de mi mamá, de mi papá, o tal vez tuve a mis papás ahí presentes pero nunca los sentí, que eso también es otro tema, ¿no? O qué fue eso que me faltó de mi mamá, o qué fue eso que me faltó de mi papá, y empezar a generar esa compasión de por qué será que mi papá hizo eso. O sea, es empezar a indagar un poco esa historia emocional detrás de generación en generación, y empezar a tener eso en la mesa, porque desde ahí es de donde parte el por qué yo con mi hijo no puedo conectar, o el por qué yo a veces no puedo entender a mi hijo, de dónde viene eso de trato y no puedo, porque realmente, como yo decía desde el principio, si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, es difícil trabajar en el otro, en nuestro hijo. Entonces siento que es importante irnos con una reflexión muy grande, donde nosotros digamos de dónde vengo, ¿sí? O sea, cuál es esa raíz, porque a veces a uno le salen lágrimas, se te cortó la voz, y cuando uno recuerda eso vivencialmente, creo que aquí más de uno podemos llorar demasiado, porque estamos sanando, y sanar es lo más lindo para uno poder encontrarse con lo que es uno realmente, porque como tú dices, cuando a uno le entregan un hijo en la mano, es como que se despierta allá muy adentro de nuestro corazón esa paternidad, y es decir, como ven, o sea, si yo tengo un hijo, ¿qué pasó con mi papá? O sea, ¿por qué no se enterneció, se conmovió cuando me tuvo a mí? ¿Qué fue lo que pasó? Falló en él, y yo no quiero hacer lo mismo ahora. Entonces sí me parece importante, porque a pesar de que ahora, bueno, estamos hablando un poco de lo general, de que yo tuve una ausencia o no tuve, pero también tenemos gente que ha tenido todo, o sea, que han sido dos padres presentes, tal vez como, digamos, lo he tenido yo, pero dentro de esa presencia faltaron cosas, y también hay carencia y también hay cosas de las cuales hablar. Entonces quiero que aquí empecemos a desmitificar eso de que aunque yo sea profesional, tenga familia, todo está bien y todo estuvo bien en mi vida, sino es un poquito escarbar de dónde viene a veces ese equilibrio del cual yo puedo hablar hoy. Pero yo no nací de una familia perfecta, esto es un constructo y algo que yo he venido haciendo a lo largo de mi experiencia, y me parece muy lindo que tengamos este espacio para que pues cada semana, o bueno, cada que vayamos a sacar algo, los papás se conecten un poquito con la esencia, ¿sí? Con de dónde venimos y qué es eso que hemos estado echando en esa mochilita, para poder empezar a liberarnos de muchas cargas y empezar a coger acción en lo que vamos a querer hacer como papás. Perfecto, y creo que esa es la mejor forma de cerrar este programa, que tenía como objetivo hacer la introducción de qué es Al Rescate de Padres. Son dos papás, psicólogos, que primero siendo papás van a hablar de las dificultades que conlleva este estilo de vida. Al final es un estilo de vida que uno asume, y uniendo la vida cotidiana con la psicología infantil con la neuropedagogía un poco, y con la neurociencia, pues buscar caminos para poder afrontar entre todos. Sí. Le pedimos a los que nos escuchen que nos escriben eso, cuál fue esa figura paternal o maternal que se construyó en usted de 0 a 7 años. Nos pueden comentar, intentaremos o buscaremos responder todo lo que ustedes nos digan, y si tienen una pregunta, duda o cosa que les gustaría que planteemos en el programa, pues bienvenido será y lo tendremos muy en cuenta. En el episodio 2 de Al Rescate de Padres, ¿con qué nos vamos a encontrar, Joana? Bueno, pues hablando desde el origen, me gustaría un poco resolver ¿qué tiene que ver la educación? O sea, ser un poquito conscientes de, bueno, listo, yo ya de manera emocional empecé a sentir qué es lo que me faltó y a observar como mi infancia, ¿sí? Fui X o Y, pero ahora, ¿qué es esto técnico de lo que nos hablan como tipos de apego? ¿Sí? ¿Qué es eso que nos tocaron de apego seguro o inseguro? O sea, a veces no somos como muy conscientes de qué vamos a hablar, entonces me gustaría un poquito hablar y empezar desde ahí, para nosotros también, sin ánimo de ser muy técnicos, poder dar herramientas para que la gente diga abiertamente, mira, yo tuve un apego inseguro y ahora quiero volverlo un apego seguro, y poder hablar entre parejas esto, porque como yo te decía al principio, uno siempre hace planes del carro, de la casa, de lo que vamos a hacer, dónde vamos a meter al niño, pero jamás nos hemos sentado a decir, bueno, ¿cómo ha sido tu apego
cuál ha sido el mío y cuál va a ser ese tipo de apego que le vamos a dar a mi hijo y con qué bases. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de apego y cuáles son esos tipos de crianza que tuvimos y cuáles son los que queremos dar a nuestros hijos. Listo, entonces nos vemos en el siguiente programa la próxima semana, y si tienen dudas, inquietudes o quieren aprender más, pues está en la página de neuronido.com. Este es un proyecto precisamente de Neuronido para que ustedes estén en contacto con nosotros. Listo, entonces aquí pues queremos acompañarlos a todos en esa montaña rusa que es la crianza con nuestros bebés, con nuestros hijos, incluso también con las personas que ya son muy adultas. A veces uno tiene la idea de, no, pues yo ya tengo hijos de mayores de edad, ¿ya qué puedo hacer? Siempre hay algo por hacer, siempre hay algo por resolver, siempre hay temas que sanar, y a veces cuando no hemos hecho la tarea de pronto de la mejor manera, también podemos como resarcir eso en nuestros hijos y poder ofrecer disculpas, que es temas de los que después más adelante vamos a hablar. Siempre hay una salida, sin importar, porque a veces también los papás se van con la idea de fui lo peor como papá y hasta ahora vengo a conocer el tema que puedo hacer. Reparar siempre es la mejor solución. Entonces esto es para papás que son primerizos, para papás que estamos en el camino y para papás que sentimos que ya estamos como culminando esto. Muchas gracias, Sergio, y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron acá en Neuronido. Neuronido, psicología infantil y neurociencia al alcance de todos. Acabas de escuchar Al Rescate de Padres. En el siguiente capítulo, nuestros expertos hablarán sobre el apego y las herramientas que podemos usar para crear buenos vínculos con nuestros hijos.